Un cordial saludo para todos y todas. Vamos a esperar un momento para que puedan entrar la mayoría de las personas. Esperemos siquiera 5 minutos, los 5 minutos de rigor, para luego explicarles de cómo se va a desarrollar esta temática y cómo ustedes van a participar en lo que son las conductas suicidas o autodestructivas desde la persona con el trastorno límite de personalidad. Espero que las personas que nos han escrito por el WhatsApp para mirar este Facebook Live hayan podido entrar también. Buenas noches, Sonia. ¿Sí? ¿Entro? Sí, tío, Sonia Ross. Okay. Francisco Leal, hola. Buenas noches, aquí son buenas tardes. Emily, Nos están llamando por Messenger. sí, Emily. Ya. La señora Emily desde España. Sí, ok, para que les ayudemos a mirar cómo pueden entrar a este conversatorio, que lo ideal es que lo hagamos dinámico, no lo hagamos magistral ni tampoco como conferencia, sino que sea lúdico, porque el tema puede dar para muchas inquietudes o también profundizar desde la perspectiva o la experiencia de cada persona, con o sin trastorno límite de personalidad. Hola, Sonia desde España nos dice, nos saluda. Sí, acá Emily. Hola, Luz Estela, buenas tardes. Virginia Jiménez, hola. Un gusto poder escuchar esta charla desde Costa Rica. Sí, espero que
que por favor también participen, porque lo ideal es que sea también interactivo y que puedan ustedes hacer todas las consultas en este espacio, en la medida de lo posible, se le dé respuesta como a todas las inquietudes. Teresa, hola, desde República Dominicana, hola. Nos están escribiendo desde el Messenger que no se han podido conectar algunas personas. Esperemos unos minuticos más. Que tengo gente que no se puede conectar. Que hay personas que no se han podido conectar. Desde Chile, hola Berito. Hola. Esperemos a que Eli nos ayude a que estas personas se conecten. Gracias por la espera. Carolina, desde Colombia, hola. Sandra, desde Venezuela. Sandra, desde México, hola. Hola. Muy bien. Listo, Teresa, Susana. La señora Emily no ha podido entrar. No ha podido entrar. Soporto tanto dolor. Sonia, gracias por compartir. En este live, Facebook Live, vamos a hablar acerca de exactamente por qué sufren y por qué ese sufrimiento es tan doloroso que ustedes no lo soportan. Hola Lilian, buenas tardes. Pregunta Teresa, ¿cómo podemos llevar relaciones sanas? Qué bien que estén haciéndose en esta pregunta, porque es el primer paso a la conciencia, como a la autoconciencia, de saber que algo pasa, pero que no le podemos dejar esto, o sea, estos comportamientos a otras personas, sino a sí mismo. Y eso es el primer paso de la autoconciencia. Claro, Teresa, también te lo voy a responder. Ivonne dice, hola, es desde Perú, mi nombre es Ivonne y me gusta mucho estar acá, será muy útil para mí como paciente con TLP y como psicóloga a la vez. ¡Oh, qué bien! Ivonne, te invito a que tengamos pláticas para que si en la medida de lo posible pueda apoyarte y colaborarte para que ayudes a otros desde Perú, bienvenida. Llevo muchos años buscando psicólogos que quisieran tener como esta experiencia y esta experticia que tengo durante tantos años con el trastorno límite de personalidad, pero son escasos. Lo que pasa es que el trastorno es un poco difícil. Gracias a estas personas con trastorno límite de personalidad que me han ayudado muchísimo a poder también conocer mis sombras. Y Francisco pregunta, ¿cómo se puede superar el duelo post-relación evitando las conductas autodestructivas o recaer en otras personas? También te lo vamos a dar
a responder Francisco. Bueno, ya son las 4:07, ya hicimos los minutos de rigor. Vamos a comenzar entonces con este conversatorio que tiene que ver con las conductas suicidas o autodestructivas desde las personas con trastorno límite de personalidad. Primero que todo, vamos a buscar como las reglas de este conversatorio. Yo voy a hablar, a dar a conocer lo que yo de como experiencia he tenido con las personas con trastornos de límites de personalidad con respecto a estas conductas de suicidas o autodestructivas. Y les voy a dejar un margen amplio, siquiera por ahí de unos 40 o 50 minutos, para poderle dar respuestas a las preguntas que ustedes me estén haciendo, porque yo creo que todos tenemos esa necesidad de querer saber un poco más. Si no es de mí, es del otro. Bueno, primero que todo, hay algo que es muy importante que conozcamos, y es que las personas con este trastorno son hipersensibles. También depende esa hipersensibilidad de el trauma en que se generó, se instauró en la primera o en la segunda infancia. Depende de esa experiencia, es ese sentido de dolor, ese dolor emocional que pasa cualquier barrera de lo humano. Me explico. ¿Qué quiere decir cualquier barrera del humano? Las únicas personas que pueden saber el dolor que sienten estas personas es ellos mismos. Yo he aprendido a través de los años a conocer ese dolor, a sentir ese dolor. Ese dolor generalmente se da porque hay una frustración, hay intolerancia, hay una ruptura afectiva, hay una muerte, hay algo que la persona con trastorno límite de personalidad no logra asimilarlo como las otras personas que no tenemos el trastorno, que nosotros tenemos ese autocontrol emocional y nosotros podemos sentir el dolor, pero al mismo tiempo esa emoción de ese dolor la podemos controlar. Mientras que ellos no, las personas con trastorno límite de personalidad no tienen ese autocontrol. ¿Pero por qué no tienen ese autocontrol? Porque es necesario saber que este trastorno se da por un trauma psicológico. Ese trauma psicológico es como el impacto, la impresión, la sensación que genera en el niño o en el preadolescente o adolescente el encontrarse con una situación que no sabe cómo resolverla. ¿Por qué? Porque es muy niño y él todavía no tiene estrategias de vida, o porque es preadolescente o adolescente y apenas está aprendiendo estrategias de vida. Entonces, además, el niño nace en el mundo de los gigantes. El niño se acostumbra a ver gigantes. Y el amor, o ese amor primero que recibe el niño, es de gigantes. Y ellos aprenden a amar y a depositar toda la confianza en las personas que lo rodean y que son gigantes para él. Ellos se sienten protegidos, se sienten acobijados, se sienten que están en un mundo de seguridad. Cuando el niño o la niña pierde esa seguridad es cuando hay o un abuso sexual o una violación, o hay también un abandono real o ficticio. También he visto y observado que
no puedo decir que todos, pero sí la gran mayoría de las personas que son adoptadas también tienen un dolor emocional por el abandono. Así los padres adoptantes sean los mejores padres para él. Pero el niño queda con esa impresión, llamémoslo así, con la emoción, impregnado de esa emoción de abandono. Entonces, dependiendo de esa, digamos, de ese impacto que el niño recibe, es exactamente el dolor emocional. ¿Qué pasa con este dolor emocional? El dolor emocional, si ustedes le preguntan a una persona que no tiene trastorno límite de personalidad, que tiene un dolor, digamos, un dolor porque su pareja se le fue, su pareja hubo una ruptura de la pareja, o porque hubo la muerte de un hijo, o porque hubo la muerte de un ser querido, ¿cierto? El dolor es muy grande, es demasiadamente grande, duele el alma, duele el corazón, duele la esencia, duele todo el ser. Es un dolor que es indescriptible, que no podemos ponerlo en el mundo de lo físico, sino de lo intangible. Pero si ubicamos a esta persona que acaba de tener este evento, que no tiene este trastorno, con la persona que tiene el trastorno, la persona que tiene el trastorno lo va a sentir. Si esta persona siente un dolor inmenso y dice que es el 100%, la persona que tiene el trastorno del límite de la personalidad va a decir, me eleva al 100, al 300, al 1000%. ¿Por qué? Porque cuando el niño o la niña tiene ese trauma, hasta ahí la identidad avanza. Y la identidad es el cúmulo de el yo soy, el carácter, la personalidad, o sea, es todo lo que cobija ese crecimiento psicológico. Y en la parte del crecimiento psicológico hasta ahí llega. Entonces el niño es como una rueda del samsara, es como cuando un hámster está en su ruedita, es repetir reiterativo. Y las experiencias que el niño o la niña tiene siempre van a llegar hasta el momento de la edad en que se instauró. Por eso muchas veces dicen, es que él es adulto, es que ella es adulta, pero en esos momentos de rabia o de malestar, se convierte en una niña o se convierte en un niño. Precisamente es porque ahí, a esa edad, cuando la persona dice se vuelve como un niño de 5 años, es que a esa edad hubo un trauma. No es que se conviertan como inmediatamente se va a la adolescencia. En la adolescencia, esa niña o ese niño tuvo que haber tenido un trauma. Entonces, hasta ahí avanza esta identidad. Por eso, la gran mayoría de los psicólogos que trabajamos con este trastorno, atendemos a estas personas con el trastorno límite de personalidad, siempre vamos a fortalecer a que siempre la identidad vaya avanzando, esa edad psicológica, y llegue hasta la edad cronológica, a la edad actual. Para eso se necesitan las terapias. Entonces, ¿por qué las personas con trastorno límite de personalidad se acuden o al suicidio o a la amenaza del suicidio o a autolesiones? Precisamente para ahogar el dolor emocional, que es más grande, mucho más grande que cualquier dolor físico. Entonces, estas personas lo acallan o
con una, digamos, una lesión, una autolesión, o sea, arañarse, herirse, cortarse, ese dolor físico, inmediatamente el dolor emocional empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar el dolor emocional. Para ello, en las terapias que yo hago con las personas con trastorno límite de personalidad, es fundamental el trabajar con el cuerpo. ¿Por qué trabajo con el cuerpo? Porque las emociones están dentro de su cuerpo. Entonces yo no necesito que me haga, o sea, escriba, escriba, escriba. No, no escriba. Trabaje con su cuerpo. Entonces para mí es fundamental dentro de las terapias el trabajo con el cuerpo. Hacer unos ejercicios, unas tareas, pero con el cuerpo. Porque es de la única forma en los años que yo llevo que he visto que estas personas empiezan a avanzar en su edad psicológica, y a medida que empieza a avanzar en la edad psicológica, ellos se van dando cuenta, y cada vez van a tener ese autocontrol, van a tener ese control voluntario de las emociones. Entonces, en la medida en que haya un desorden emocional, exactamente ese es el dolor que va a sentir ellos. ¿Qué es que me amenaza que se va a suicidar? No, eso no es una amenaza, créanlo, no es una amenaza. Está pidiendo auxilio, pero es que ellos no saben pedir auxilio, porque cuando lo pidieron, cuando se le instauró el trauma, ningún adulto llegó a salvarlos. Entonces, ellos buscan otros mecanismos para no llamar la atención. Créanme que no llaman la atención. Es otros mecanismos pidiendo ayuda. Vuelvo y les repito, ellos no saben cómo pedirla. Entonces hay que saber leerles. Hay que saber leerles a ellos. Por eso también es tan importante que las personas que conviven con personas con trastorno límite de la personalidad también se entrenen para que aprendan cómo leerlos y cómo hablarles. No se les puede hablar tal cual como hablamos dos personas en el trauma. No, ellos no lo van a entender. Además, casi siempre se sienten que los están acusando, o los están maltratando, o los están acosando. Entonces, cualquier cosa, yo no sé si a ustedes les ha tocado que cualquier diálogo que uno tenga con una persona con trastorno límite de personalidad y que esté alterado, todo lo que tú digas será utilizado en tu contra. ¿Pero por qué? Porque ellos no tienen identidad y ellos buscan la identidad del otro. Entonces, todo será, claro, todo se lo va a devolver a ti, porque no es él, es tú. Entonces, todo esto, por la falta de identidad, es que sucede esta crisis tan dolorosa como es el dolor emocional, el vacío y la autolesión y el suicidio. Entonces, en la medida que se sea consciente, en la medida en que se trabajen las emociones, que en estos momentos se llaman habilidades blandas, es en esa misma medida que la persona con este trastorno va a empezar a tener sus autocontroles, va a tener sus límites. ¿Por qué se dice que es trastorno límite? Porque va más allá de los límites. ¿Pero por qué va más allá de los límites? Porque cuando sucedió el trauma, los niños y las niñas le rebasaron toda la fe, la confianza en la cobijo, la protección, la seguridad, y los llevaron a otro lugar, a otro extremo de su vida. ¿Ya? Entonces, esos no tienen límites. Los límites lo da la identidad, los límites lo da la enseñanza, el sistema de creencias también. Pero ¿qué pasa? Conductas donde empieza uno, el papá, la mamá o el adulto, a repetir: no se hace, no coja, no toque, ¿ya? Pero el niño no va a escuchar eso, porque cuando el niño estuvo en ese estado de indefensión, en ese estado de vulnerabilidad, no hubo ninguno de esos adultos que para el niño eran sus héroes, no existía, en ese momento no llegaron. Entonces, ahí viene ese desorden emocional, porque el trastorno límite de personalidad es un desorden emocional.
quiere decir que no tiene control en las emociones. Hay una compulsividad, son demasiado compulsivos en sus emociones, son demasiado hipersensibles en las emociones. Entonces, eso hace que el dolor emocional no haya un límite. La persona que no tiene trastorno límite de personalidad, buscamos los límites. Las personas que tuvimos esa experiencia, buscamos los límites, como sea. O buscamos un psicólogo, buscamos un psiquiatra, o buscamos terapias alternativas, buscamos. ¿Sí? Y porque necesitamos salir, porque podemos caer en 6 meses de dolor, podemos caer en X tiempo de dolor, pero no vamos a seguir allí. Buscamos salidas a nuestro dolor con profesionales, ¿ya? Mientras que el trastorno límite de personalidad no busca, estas personas no buscan porque, vuelvo y les digo, perdieron la fe, la confianza, ¿en qué? De los adultos, porque quien generó el trauma, o sea, la gran mayoría son personas adultas o mayores que el niño y la niña. Entonces esa parte es la que a los niños les hace vulnerable y el dolor emocional. ¿Qué hacer con ese dolor emocional? Sí se puede hacer. Vuelvo y le digo, hay trabajo con el cuerpo para que tome conciencia, mucha conciencia. Por ejemplo, ¿por qué la autolesión? La autolesión es para aliviar el dolor emocional. Hay unos ejercicios donde no necesitan la autolesión para ir calmando su dolor y ir bajando y regulando ese dolor emocional. Cuando ellos empiezan a tener esa conciencia, empiezan a echar mano a esos ejercicios, a esas, digamos, estrategias para que puedan controlar ese dolor emocional y tener siempre ese control voluntario. Cuando se sale ya la persona del trastorno límite de personalidad, se sale ya de sus... cuando va más allá del dolor, porque es que el dolor es persistente y cada vez va aumentando, y es persistente, o sea, no es que hoy tengo un dolor, ya tengo este dolor emocional y ya se me fue. No, es constante, día tras día, día tras día. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que a ellos también les agotan, se agotan sintiendo dolor. Y decir que yo me adapte al dolor, no se puede, o sea, es que uno no puede adaptarse al dolor, uno se adapta a la felicidad, se adapta a la tranquilidad, se adapta a la paz emocional, se adapta a la armonía, pero a un dolor no se adapta. Y la persona con trastorno límite de personalidad es un dolor día y noche, ni siquiera descansan, porque es un dolor constante, que baja el dolor, pero ahí está el dolor. Pero que aumenta el dolor, ahí es donde las personas que convivimos con ellos decimos, uy, ¿qué le está pasando a esta persona? Ahí empieza ese aumento de ese dolor. Cuando uno los ve tranquilos, alegres, ay, tan rico, uy, no, pero ahí está el dolor. Créanme que ahí no se ha ido el dolor. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con el trauma, que se les generó al niño en la infancia. ¿Hay que trabajar el trauma? Sí, hay que trabajar ese trauma. Sí, hay que ir donde el psicólogo, sí. Que se necesita la ayuda psiquiátrica también. Pero hay que ir donde el psicólogo. ¿Quién puede sacar esos dolores emocionales? Los psicólogos. Son los que están entrenados para saber hasta dónde llegar y cómo llegar. ¿Correcto? ¿Quién puede armonizar y equilibrar los neurotransmisores cuando están demasiado alterados? Los psiquiatras. Para eso estudiaron los psiquiatras su medicina psiquiátrica, para poder dar el medicamento preciso para cada uno de ellos. Exactamente es el psicólogo. Entonces, para calmar el dolor emocional es necesario las terapias. Es necesario tener
conciencia del cuerpo, porque ellos no se ven. Tú hablas con una persona con trastorno límite de personalidad y uno dice, es que esa persona como que evita la mirada, es que esa persona como que no me mira directo. No, es que no es que ni esa evasión, no, es que no se ven y como no se ven, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en el otro? No sé, no sé qué va a ver en el otro. Entonces por eso cada vez que hablan siempre están esquivando la mirada de frente. Pero es precisamente por eso, por el trauma. Ah, ¿qué pasó en el momento del trauma? ¿Qué fue lo que vio en el momento del trauma? Hay que saberlo y hay que ir al momento de ese trauma en que se le está burlando al niño o al adolescente. ¿Ya? Entonces, en la medida en que las personas con trastorno límite de personalidad, primero que todo, tengan el deseo de salir de ese dolor emocional. Segundo, tengan el deseo de avanzar y de salirse, porque sí se puede sanar. El trastorno límite de la personalidad sí se puede sanar. Sí, no se cura, pero sí se sana. Se sana con mucha conciencia, demasiada conciencia. Ahora hay unas terapias de tercera generación en psicología que se llaman mindfulness. Mindfulness viene prácticamente de muchos, llamemos así, estudios, estudiar como a los orientales, sobre todo a los japoneses, que empezaron a mirar cuáles eran las técnicas que ellos utilizaban para tener ese autocontrol emocional. De ahí sale el mindfulness y de ahí empiezan a investigarlo desde la neurociencia y ven que sí funciona. Entonces es necesario que cada persona con trastorno límite de personalidad tenga como la posibilidad y el acceso a que pueda tener estas terapias. Lo sé, porque a mí me dicen mucho, es que es muy costoso, lo sé, eso es verdad. Se puede decir que es de los trastornos más costosos. Pero ¿qué pasa? Mientras que las EPS a nivel mundial, las medicinas a nivel mundial no se apersonen, y mientras que las personas con el trastorno límite de personalidad y las personas que entendemos el trastorno límite de personalidad no estemos presionando al Estado, no va a salir una norma o una ley que diga que ellos se vayan a hacer cargo de los costos y de los tratamientos de ustedes. ¿Ya? Entonces es necesario seguir pendientes. Me encanta lo que yo veo en las redes, me gusta lo que yo veo en las redes. Hay muchas páginas del trastorno límite de personalidad, hay muchas páginas de personas que tienen experiencia, que han vivido con personas con trastorno límite de personalidad. Eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque eso es eso es hacer, como decía alguien hace muchos años, hay que hacer bulla. Entonces lo estamos haciendo a través de las redes. Nos estamos apersonando, cada uno de nosotros nos estamos apersonando de que el trastorno límite de personalidad esté en el área de la salud del gobierno. Entonces, mientras que ustedes no se apoyen, por favor, es muy importante el apoyo, la ayuda, pero por favor, el apoyo, la ayuda no es, por favor, dígame, es que a mí me medicaron esto, ¿a quién le medicaron esto? ¿Qué tiene esto con esto? No, es, por favor, ¿quién tiene experiencia de que se haya sanado o que haya avanzado en este trastorno, para que por favor comparta las experiencias, comparta el crecimiento personal que tienen? O sea, las redes les puede ayudar muchísimo para compartir, no para que para vivir en el juicio, no salgamos del juicio. Pero eso hace la persona con TLP,
precisamente como no tiene identidad y se le irrumpió la identidad, está en el juicio, en el otro, el juicio, y está en la parte no positiva, llamémoslo así, ¿ya? Entonces busquemos la forma de cómo salir y desear salir y buscar una forma diferente de ver la vida. ¿Cómo podemos, o sea, haciendo preguntas diferentes a las que siempre se hacen? Por favor, ¿cómo puedo salir yo de este pensamiento circular que es una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo? Pero no avanzo. Hoy tengo 30 y me lo diagnosticaron a los 15 años y de los 15 a los 30, en 15 años no he avanzado, como me dicen a mí. No he avanzado. Entonces es buscar, o sea, buscar personas que ya hayan trabajado su trastorno límite de personalidad y que cuenten sus experiencias, compartan sus experiencias. Es más enriquecedor esto. Es de la única forma que ustedes van a salir. Y por favor, no están charlando, no están manipulando. Es el dolor emocional quien los lleva a tomar esas palabras o esa decisión. Y cuando una persona con trastorno límite de personalidad se suicida, es porque ya no está él en su cuerpo. Créanme que no está en su cuerpo. Ya él no está. Es como quitarle el alma a un ser humano. Ya, entonces dice, es un autómata. Sí, ya está como un autómata. Entonces, claro, al final se suicida, pero es por el mismo dolor que enloquece, el dolor enloquece. Si un dolor físico, teniéndolo uno permanentemente, un dolor de cabeza permanente, y no vas al médico para que te tomen una solución para eso, pues terminas agotándote. Ellos se agotan constantemente, por eso muchas veces después de un trajín X, duermen y duermen y duermen, porque necesitan como recobrar esa energía, porque, o sea, gastan toda la energía, gastan toda la gasolina extra. Entonces ellos necesitan reposar y volver nuevamente a retroalimentarse de esa energía desde el sueño. Porque se autolesionan para aliviar el dolor emocional, acallar ese dolor emocional. Necesitamos que esto lo comprendan. Si las personas que conviven con personas con TLP aprenden a leer, por favor, aprendan a leerles, aprendan a hablar. Ustedes no pueden hablar con una persona con trastorno límite de personalidad como si vos estuvieras hablando con otra persona sin trastorno. Una persona sin trastorno entiende, analiza, dice, sí, tenés razón, así me comporté, uy, qué vergüenza. No, te lo aseguro que yo voy a cambiar. Una persona con trastorno límite de personalidad no tiene, o sea, no hace esas conexiones. ¿Por qué no las hace? Porque no las ve. No las ve. Por eso está siempre en el juicio del otro. Es que tú, por tu culpa, por tu santísima culpa. Por eso. Entonces, es aprender a hablar. Si ustedes se entrenan para hablarles a estas personas con trastorno límite de personalidad, seguro que la convivencia se mejora. Si no es un 100%, un 80%. Y eso es mucho. Un 80%. Esta mañana me decía alguien exactamente eso. Que venía reiterativamente diciéndole, aprende a hablar, aprende a acércatele a él, aprende a observarlo, aprende. Sí. ¿Por qué? Porque es que ellos no se equivocan, se equivoca el otro, yo no. Pero si yo tengo toda la paciencia para decirle, venga, usted hizo esto, ¿se acuerda tal día? Hizo esto. Eso se llama equivocación, que tú te equivocas y nosotros también nos equivocamos. Entonces, no estés alterado, no te alteres. ¿Ya? Mira, bebé, la situación que estamos viviendo, o la situación de, por decir algo, un susto, que en un susto pues uno se asusta, queda casi con respiración corta y se acelera el corazón. Ellos no tienen ese autocontrol, y lo que hacen es gritar y gritar y gritar y gritar hasta casi quedar afónicos. ¿Pero por qué lo hacen? Pero porque ellos no tienen ese autocontrol.
no tienen el control voluntario. Porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan porque lo mismo, no tienen ese control voluntario y no se escuchan. No se escuchan. Y si no se escuchan, no se ven, o sea, no tienen estructura. Porque uno tiene que escuchar y que ver para poder saber en dónde estoy yo parado. Entonces, en la medida en que ustedes se puedan ayudar y puedan compartir las experiencias y puedan tener la posibilidad de que estén en manos de un psicólogo y del psiquiatra, en esa misma medida van a avanzar y créanme que van a mejorar, van a mejorar. Eso sí, necesitan disciplina y voluntad. ¿Por qué? Porque con el psicólogo hay que ir cada 8 días. Ni modo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Otras se demoran más. Yo tuve una paciente que se demoró 9 años. Y ahí va excelente. ¿Ya? Pero todo depende del trauma, ¿cierto? Bueno, ahora voy a pasar a contestar preguntas para que por favor puedan hacer dinámicos. Puedan tener también dinámico la conferencia o el conversatorio. Bueno, aquí me estaban diciendo, vamos a mirar, voy a empezar desde arriba. ¿Por qué sufrimos tanto? Yo no soporto tanto dolor, pregunta Sonia. Sonia, porque en tu infancia tuviste un trauma. No sé si tú no lo has trabajado o si sí lo has trabajado. Pero en la medida en que tú trabajes ese trauma, vas a tener, te lo juro que vas a tener conciencia. Y el dolor, vas a tener control del dolor emocional. En la medida en que no tengas ese control del dolor emocional, pues el dolor que tú sientes se sale de lo normal, del contexto normal. Y es demasiado dolor, mucho dolor. Les voy a dar una técnica, y esa técnica es japonesa, para que puedan pues, controlar el dolor un poco. Y es, échese en arroz en los zapatos o en las medias. Eso sí, que no se hiera la planta del pie. Pero eso ayuda a ir mermando el dolor emocional. No puede herir la planta del pie. No puede dañar la planta del pie. ¿Ok? Es para que se sienta un estorbo en la planta del pie que te saque del dolor emocional y te lleve a la racionalidad. Ahí va Sonia, me cuentas cómo te va con ese ejercicio. ¿Cómo podemos llevar relaciones más sanas? Las relaciones más sanas es cuando se trabaja las habilidades blandas o las emociones. Las personas con trastorno límite de personalidad son las que más deben de trabajar las emociones. Hoy a nivel mundial, todo el mundo debe de tener entrenado las emociones para el trabajo, para lo que quiera, para el trabajo, para las negociaciones, para las relaciones. Pero con mayor fuerza estamos hablando de las personas con TLP. Es necesario entrenar las emociones, o sea, tener un psicólogo para que te ayude a cómo regular las emociones. Será muy útil para, bueno, ok. ¿Cómo se puede superar el duelo post-relación evitando las conductas autodestructivas o recaer en otras personas? Para esto se necesita la conciencia, de pregunta Francisco. Para esto se necesita mucha conciencia, Francisco. Conciencia de qué, de sí mismo. ¿Por qué? Porque si ya sabes, o sea, ubicámonos una persona que no tiene trastorno, que si ya sabe que si yo me dejo arrastrar por este dolor emocional, pierdo esto, entonces yo no voy a perder, entonces ya tengo que tener el autocontrol. Pero las personas con trastorno límite de personalidad no las tienen. Hay que ir en busca de quien les pueda ayudar para adquirirlas. Las debes adquirir. ¿Para qué? Para que
no caigas en conductas autodestructivas, ¿cierto? O relaciones insanas. Vamos a ver qué dice Sonia. Tengo TLP a través de la enfermedad y muerte de mi prima. Tengo trastornos alimenticios. Ya no quiero vivir, no tengo ilusión por nada. Solo vivo por mis... No sé qué se quiere decir este muñequito. Vení, Eli. No sé si será hijos. Por mis hijos. Por mis hijos. Son mis Uno tiene autismo tipo 1. Vi suicidarse a mi padre en mi casa. Se cortó las venas, no pude con esto. Y mi mami tiene cáncer de pulmón. Sonia, para esto es necesario que busques el acompañamiento de un psicólogo, porque mírame, estás cargada a nivel emocional. Primero, la experiencia de la infancia, o sea, el trauma de la infancia. Segundo, estamos hablando de que tienes un hijo con autismo y luego la madre con pulmón. Es necesario que busques un psicólogo que sepa de trastorno límite de la personalidad, porque el trastorno límite de personalidad también tiene este otro trastorno de alimenticio. Entonces es muy importante que lo hagas. Ahora bien, apóyate también de un psiquiatra que entienda también del trastorno límite de personalidad para que te ayude. Pero es necesario que tengas un psicólogo y un psiquiatra. Bueno, dice Virginia, tengo una hija que como autolesión se corta el pelo y tiene 16 años, que en cada crisis se rapa y luego sufre. Antes se hacía heridas, ahora no. Mírame, con tu hija Virginia es muy necesario que tu hija de 16 años esté con un psicólogo que entienda el trastorno límite de personalidad. A tu hija hay que saber cuál fue el trauma que le sucedió en la infancia. Eso no lo hace sin un psicólogo. Y tú también debes de tener psicólogo para que te entrene cómo hacer en esos estados emocionales de tu hija, ayudarle, porque también le puedes ayudar, pero no cohibiéndole, ni cohibirle, ni gritarle, ni suplicarle. Ellos no entienden, en esas tres formas ellos no entienden. Entonces hay otra forma que vos podés hablar con ella para que ella pueda entender y pueda avanzar. Además, recuerden que el terapeuta está con ustedes cada 8 días, mientras que ustedes están día y noche con ellos. Entonces es necesario que ustedes se entrenen. Entonces, Virginia, búscate un psicólogo para tu hija y que el psicólogo te entrene. Lo ideal es que entienda el trauma. Bueno, dice acá otra Sonia, yo solo tuve desgracias desde que nací. Vamos como para escribir un libro. Sonia, lo ideal es que, bueno, escribas tu libro, sería interesante escribirlo, pero busca un psicólogo porque no sé qué edad tienes, pero no te puedes quedar en esa misma círculo de que empieza y termina en lo mismo. Bueno, dice Virginia, ¿debe compartir su dolor para sacarlo y sanarlo? No es compartirlo. Lo que pasa es que el dolor es tan grande, que no encuentra sino una forma para poder sacarlo de ella, para poder drenar el dolor. Es como un drenaje del dolor. La parte física es un drenaje del dolor emocional. Ok, bueno, ¿cómo puedo hacer para quitar ese trauma de que usted habla, Mica? ¿Cómo puedo hacerlo? Con un psicólogo o psicóloga terapeuta que conozca del trastorno, que lleve bastante tiempo, con años trabajando con trastorno límite de personalidad. No sé en qué país vives para ubicarte. Emily Carrasco, ¿cómo convences a tu TLP, al año de Emilia? Hola Emilia, que haga caso, no use el como dormitorio, no sé, conduzca rápido, gaste mucho dinero, dedica mucho tiempo al gimnasio. Emily, te voy a decir algo,
es necesario de que tú te entrenes. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender, tu hijo no va a entender ni suplicado, ni rogado, ni gritado, ni echado. No lo va a entender. Pero si tú tienes un tono de voz y eliges palabras, eso sí es real. Uno aprende a hablar, a ser más específico con las personas con ese trastorno. Vuelvo y le digo, para mí ha sido un gran aprendizaje el trastorno límite de personalidad, porque me ha enseñado a conocer mis sombras, a ser más específico para hablarles. Y así él va entendiendo. Pero mientras que tú no tengas un lenguaje especial para él, no va a entenderte. Y él va a seguir en las mismas. A ver, Ivone. Una quizás crece cognitivamente, puedo conocer muchas cosas, pero emocionalmente hay un gran quiebre. Yo me convierto en una nena de 6, más o menos. De 6. De 6. A ver, Ivone, sí, lo que pasa es que es necesario que vayas a un psicólogo, y debe ser un psicólogo cognitivo, conductual, dialéctico. ¿Por qué? Porque es de la única forma que ustedes van a entender, van a ir al momento del trauma, van a darse cuenta, van a ser conscientes y van a decirse, bueno, listo, esto me pasó en esta edad, ya tengo tanto, entonces de aquí para adelante, ¿qué va a hacer? Ya. Entonces eso los ayuda muchísimo como a verse en el día de hoy, qué van a hacer para el mañana. Chloe, ¿qué herramientas nos recomienda para evitar la autolesión? Ya les dije, les regalé una. Arroz crudo en los zapatos. O si les gusta estar mucho caminando descalzos, que se ponga una media y en la media arroz. No puede autolesionarse con el arroz. ¿Ok? Además tengo trastorno alimenticio, dice Ivone, que los veo como una especie de autolesiones también. Sí, esta también es una forma de autolesionarse. Ivone, vuelvo y te digo, lo ideal es que estés en manos de un psicólogo y un psiquiatra, porque es que ese es el combinado perfecto, psicólogo, psiquiatra, y que entienda de ambos del trastorno límite de personalidad y pueda llevarte a un siguiente nivel de conciencia. A mi hija le pasa igual y ya tiene obesidad. Bueno, hay unos patrones de conducta que los niños aprenden, no sé qué edad tiene la niña. Y por si es por patrón de conducta, sí, es por patrón de conducta. Y eso con una terapia psicológica la niña lo va a poder regular. Carolina, ¿cuáles son los indicadores que manifiestan una persona para diagnosticar con TLP? Mírame, hay unas características muy específicas de la persona con trastorno límite de personalidad. Está la hipersensibilidad, está el que el que cambia de un momento a otro en el día. En un solo día puede cambiar 3, 5 instantes de emociones, de estar eufórico a estar con malestar y con rabia. Entonces está trancones de comida, la anorexia, la bulimia, está sexo indiscriminado, está el alcohol, las adicciones a la droga, bueno, entre otros, ¿cierto? Pero también cuando ya uno va más allá es cuando ellos viven, o sea, cuando vivimos dos mundos totalmente diferentes en un mismo contexto, donde yo hablo y esa persona me habla de ayer y de tras ayer y se acuerda de lo que pasó hace muchos años y yo ya estoy en otro momento histórico, pero ellos se quedaron en ese momento histórico. Eso también muestra el trastorno límite de personalidad. El que no soportan una observación porque se sienten descalificados. No tienen tolerancia a la frustración también. Yo recién operado del corazón. Ah, Tony. Hola, Tony, ¿cómo estás? Me da vergüenza decirlo. Estoy también con tratamiento farmacológico y debo llevar una vida bastante estricta.
sanamente. Y cómo es posible me haya autolesionado, vamos a mirar, tomando cocaína, estando infartado y con tratamiento totalmente contraproducente con la cocaína. Sí, Tony, a ver, si otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre? No, ese señor está... Sí, sí, vuelvo y les digo, viven en dos, o sea, viven otro mundo diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque ellos están en pulsión de muerte por el dolor emocional. Está en pulsión de muerte. Como está en pulsión de muerte, siempre están buscando cómo acallar ese dolor emocional que enloquece, los enloquece. Entonces están muy bien, pero de pronto tienen una recaída o sea, por un cambio de ubicación, por decir algo, de que los libros estaban en este lugar, pero ya están en el otro lugar. Eso le puede generar intolerancia, totalmente intolerancia. Que la comida le gusta así, pero hoy hubo otro cambio, eso también. Y eso les va o sea, les va generando ese dolor emocional, porque no se sienten comprendidos, no se sienten que les escuchan. Y por eso casi siempre ellos dicen, pero es que a mí no me escuchan, es que yo no tengo interlocutor. Es precisamente por eso. Entonces, sí, lo que hay que hacer, Tony, es tener voluntad y disciplina de amor propio, donde tú puedas tener la posibilidad de que hagan todo un trabajo de amarse a sí mismo, para tener esos autocontroles, esos límites y poder avanzar en la terapia y en los medicamentos. Susana, gracias Susana. A ver, Emily, ¿cuál es la medicación adecuada para paliar este dolor o controlar tantos síntomas? Lo único que puede decir cuáles serían la medicación son los psiquiatras. No, o sea, yo no puedo, o sea, nadie puede indiscriminadamente decirle, vea, es que a mí mi psiquiatra me mandó esto, tome usted esto. Vea, es que a mí me mandó esto, tome esto. No, cada trastorno, cada persona con trastorno límite de personalidad es único. Hay que ir donde el psiquiatra para que el psiquiatra le haga un diagnóstico y mire cuál es el neurotransmisor que necesita tener más medicamento o menos medicamento. Bueno, Angie, ¿el TLP se puede tratar con psicoanálisis? No, no se puede tratar con psicoanálisis, porque el psicoanálisis es tú hablar, y se acabó el tiempo dentro de 8 días. Las personas con trastorno límite de personalidad necesitan mucho interlocutor, ¿ya? Porque no tienen identidad, entonces necesitan mucho interlocutor. Por eso la terapia cognitiva conductual y dialéctica es muy buena, porque entonces estamos hablando, conductual es porque estamos trabajando hábitos, cognitiva estamos trabajando desde esa parte cognitiva de las emociones, y dialéctica estamos hablando, buscando soluciones, buscando como algo intermedio para poder dar soluciones. Entonces, no, la más adecuada es esta, la que te acabo de decir. ¿Puede tener uno TLP aparte otros trastornos? Sí, conviven otros trastornos porque cuando se hace esa ruptura de la identidad, se fracciona la identidad, empieza las emociones a hacer unos desórdenes en la parte orgánica, y estoy leyendo mucho sobre lo que es la epigenética y cómo el medio ambiente, el estrés, la ira y las emociones descontroladas pueden llevar a que les den enfermedades que ni siquiera son hereditarias, que tienen que ver con esos desórdenes emocionales, sí. Así me siento yo, como que estoy en automático, ya me cansé, es una sensación de vacío también. Sé de qué me estás hablando, Angie, sé cuál es tu vacío en el cuerpo, porque cuando ella está hablando de un vacío, me está hablando de un vacío en el cuerpo, y que ese vacío no se ve ni se siente órgano siquiera.
Angie, yo sé que sí, pero ten la posibilidad de ir donde un psicólogo, hasta el tratamiento psicológico, salgan de esa rueda de salsara, de esos círculos cerrados, de esos círculos cerrados de estar en automático y tomen la decisión. Hoy me sano porque me sano. Demórese el tiempo que tenga que demorarme, pero me sano. Eso es una decisión que debe salir del alma, ¿listo? Para que acabes con ese vacío. Mía, ¿qué pasa con un TLP que tiene adicciones? Muy bien. A ver, lo ideal es que se haga tratamiento. Pero ¿qué pasa con los tratamientos? Cuando viene una persona, por ejemplo, por trastornos alimenticios, hay un especialista para el trastorno de la alimentación. Cuando tiene adicciones, trastornos por adicciones, entonces va donde la adicción. Es que es del alcohol, el alcoholismo. Pero no tratan el TLP. Esa es la diferencia. Hay que tratar la persona íntegra, con todos estos trastornos. Con todos estos trastornos, es decir, sí, eso hace parte del TLP. Entonces, cuando empezamos a trabajar las adicciones, o sea, las adicciones con los hábitos, que eso es conductual. Todas las terapias de adicciones, todo es conductual. Es como obtener nuevos hábitos. Pero saber muy bien que hay que trabajar la parte cognitiva y la parte dialéctica, porque hace parte, las adicciones hacen parte del TLP. Hay que trabajar buscar quién tiene ese conocimiento para que pueda ayudarle. Y lo que hace es perderse más en el trastorno, aumentar más el vacío y el dolor emocional. Teresa, ¿cómo dejar de pensar que las relaciones amorosas son definitivas? Lo que pasa es que también dentro del trastorno límite de personalidad está la idealización. Entonces, como está en la idealización, acuérdese que los niños son muy soñadores y lo que me estás diciendo es que amas como una niña, ¿ya? Entonces, también hay que trabajar esto con el psicólogo, ir al momento del trauma y empezar a hacer como un entramado, como un tejido a esa identidad para que ya no idealices a las personas, sino que las veas tal como es. Sí, bueno. ¿Qué clase de ejercicios físicos recomiendas? Gracias, Ruth. Les regalé uno, el del arroz. Arroz en los zapatos o en la planta de los pies. Sin herirse la planta de los pies. Luz Estela, doctora, usted atiende consulta en línea, sobre todo cuando la persona no vive en su ciudad. Sí, yo llevo muchos años trabajando online, llevo más de 20 años trabajando online y a nivel internacional con el trastorno límite de personalidad. Sí, sí lo trabajo online. Bueno, Sandra, ¿cómo podemos trabajar con el ánimo? Hay días en que cancelo o pospongo actividades porque mi ánimo está muy mal. Sé que es una conducta autodestructiva para que me lastime y detiene mi vida. Sí, pero hay que saber una cosa, Sandra. Las personas con trastorno límite de personalidad acaban muy rápido con la vitamina B12, ¿ya? Entonces, sería interesante, importante que fueras donde el psiquiatra o donde el internista y le preguntaras si que te hiciera un análisis de la B12, ¿sí? Y para que te hagas, te pongas, no sé, una inyección de B12 o una sueroterapia con B12. Eso te puede ayudar. Y segundo, necesariamente hay que apoyarse en un psicólogo para que te saque de esos son miedos. Lo que tú tienes son miedos a confrontar la realidad, miedo a la realidad que si ya soy adulta ya debo generar dinero,
pero es miedo a no saber cómo abordar cada contexto y cada persona dentro de ese contexto. Ruth, excelente conferencia, gracias Ruth. Ana Martínez, ¿cómo conseguir que un joven de 20 años acepte ir al tratamiento? Ella considera que todo es normal. A ver, ya tiene 20 años, ya no se puede obligar, pero tú, Ana, sí puedes ir y entrenarte y que te enseñen a terapiar a tu hija. Eso lo he enseñado yo y ha dado muy buen resultado. Entonces, es simplemente que tú te entrenes y en ese entrenamiento puedas acercarte a tu hija y simplemente la terapies. Eso sí, tu hija no puede saber que estás yendo donde el psicólogo, aprendiendo a terapiar a tu hija. Va a llegar un momento en que ella se va a dar cuenta y ella va a pedir el psicólogo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes herramientas para saberle hablar. Bueno, Rosemary, ¿una persona con TLP puede desarrollar un trastorno depresivo mayor? ¿Cómo ayudarlo? Sí. Una persona con trastorno límite de personalidad, sí. Primero que todo, vuelvo y le repito, está el apoyo del psiquiatra, ¿cierto? Pero se necesita el apoyo del psicólogo que entienda sobre el trastorno límite de personalidad y que dentro del trastorno límite de personalidad trabaje con ella, pues, con esta persona con la depresión mayor. ¿Ya? No la depresión sola, no el trastorno, y dentro del trastorno está la depresión. Francisco, ¿cómo se desarrolla la conciencia de uno mismo? Para eso está la terapia cognitiva conductual dialéctica. Esas son terapias es la terapia que ayuda muchísimo a tomar conciencia a las personas con trastorno límite de personalidad. Doctora, Luz Estela, doctora, ¿usted tiene algún número o WhatsApp donde nos podamos comunicar con usted? Me interesa mucho porque tengo una hija con este trastorno. Muchas gracias. Sí, yo le voy a decir a Eli que en mi página, me dice Eli que en mi página de Instagram y de Facebook está el número de contacto para que me contacten. Ivone, mi madre minimiza mi trastorno. Dice que el psiquiatra le dijo que es leve y mi mamá cree que depende de mí y que molesto a todos, que manipulo. Ahora ando sin terapia. No entiendo mucho. Y es esto. El psiquiatra, o sea, cuando tú vas a donde el psiquiatra, tu mamá tiene contacto con el psiquiatra. Si es así, entonces es muy importante que cuando tú vayas donde el psiquiatra le preguntes que te explique qué es lo que te dice tu mamá, ¿cierto? Y si tu mamá quiere quiere depender de ti, ya esos son sistemas de creencia que hay que también trabajar con cognitivo-conductual. Bueno, me está diciendo que yo ya a colgar, voy a hacer otras 3 preguntas y me tocará ya terminar el conversatorio. ¿Cómo puedo hacer, Erika dice, cómo puedo hacer que mis amigos y familiares entiendan mi situación? Jamás lo han comprendido y ya no sé cómo comunicarme al punto de aislarme. Erika, no hay forma, Erika. La única forma es que tú empieces con tu terapia psicológica y en la medida en que tú avances en la terapia, ellos van a saber que tú estás en un tratamiento que estás avanzando. Eso es lo que ha pasado con las personas a quien yo atiendo, que la familia dice, wow, cómo ha cambiado, wow, cómo se ha fortalecido, cómo ha mermado sus mismos dolores, sus autolesiones. Exactamente es por eso. Es necesario que estés en terapia y en la misma terapia ellos se van a dar cuenta. Bueno, Sandra Villa. Hola, profe. Hola, Sandra. Un abrazo. Qué gusto. Ivone, ¿cómo hago que ella entienda? O sea, mi mamá, que no depende de mí, todo esto. Ivone, es necesario que vayas donde el psicólogo. El psicólogo
mírame, cuando uno como psicólogo no trata solamente por decir algo, Ivonne, uno debe tratar a las personas que viven con Ivonne. Entonces, a ver, Ivonne, cuéntame de tu mamá, cuéntame de tu papá, cuéntame de tu esposo, cuéntame de tu hijo. Y porque eso hace parte del entorno de la persona con TLP. Entonces, cuando ella te pregunta, tú le dices que mi mamá quiere, entonces empieza uno a preguntarle y después empieza a darle técnicas y tácticas para que la mamá se vaya ubicando. Virginia, ¿cómo puedo yo ayudarle a recordar el trauma? Mi hija tiene psicóloga y psiquiatra. Me gustaría algunas técnicas o para ayudarle a recordar ese trauma. No, Virginia, mírame, si tu hija tiene psicólogo y psiquiatra, no hay nada, o sea, vamos a respetar ese proceso. Ya ella está en ese proceso. Ahora te toca a ti hacer el tuyo. Búscate un psicólogo que entienda sobre el trastorno límite de personalidad y que te entrene a ti para que tú le ayudes a tu hija. Pero tú no puedes, o sea, ya ella lo tiene, ya no intervengas. Eso hay que respetarlo. Bueno, Angie, doctora, es dolor del que habla, a ver, ese dolor del que habla lo he convertido en algunos excesos, entre ellos en el estudio. He estudiado bastante, pero luego llego al momento en que ya es muy extremo y aún así sigue el vacío. Y aparte, el conocimiento adquirido me hizo sentirme que jamás saldré de ese bucle. Lo que pasa, Angie, una de las cosas que la gran mayoría que conviven con personas con TLP o que tienen cerca a personas TLP, no entienden que ustedes, el trauma fue de un adulto, ustedes, la gran mayoría no tienen herramientas para socializarse. Y es el miedo a socializarse. Angie, tienes miedo de socializar, tienes miedo de ir en busca de tu productividad. Es muy importante que busques un psicólogo especialista en TLP para que te ayude con todo ese estudio y con todo ese aprendizaje intelectual, llevarlo y trabajarlo junto con las emociones para que seas productiva y que te quite el miedo al trabajo. Tuve intentos, a ver, Ivonne, tuve intentos de suicidio y varias internaciones y aún así en mi casa creen que depende solo de mí. Sí. En estos momentos, Ivonne, si estás en este conversatorio, es muy importante que sepas que sí, si tú quieres mejorar, sí. Entonces, para eso, búscate un psicólogo o si estás yendo a un psicólogo que entienda del trauma y quédate ahí el tiempo que sea necesario, el tiempo mínimo 3 años, el tiempo que sea necesario para que salgas de ahí y no mires a tu alrededor, sino que te mires a ti y te caigas a picos, te abraces y Ivonne salió adelante, ¿ok? Lilian, doctora, ¿usted tiene algún libro que nos recomiende o pueda vendernos virtualmente donde los padres podamos leer e irnos entendiendo un poco más este trastorno? Yo estoy obsequiando los libros. Yo le voy a decir a Eli que por favor te los haga llegar. Sí hay libros que estoy obsequiando para ayudarles a que ustedes se apoyen y se ayuden más. Bueno, ya me está diciendo Eli que ya hay que cortar. Ya me da, pues, le pido disculpas a las otras personas que no he podido terminar de leerle, pero bueno, aquí hay otra. Sandra, excelente doctora María, muchas gracias. Bueno, muy interesante. A ver, otra persona. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya vamos a dar por terminado el conversatorio. Por favor, si necesitan más, escríbanme al WhatsApp de contacto. Y estamos en la próxima semana haciendo otro conversatorio para que vamos ahondando un poquitico y comprendiendo más y que las personas con trastorno límite de personalidad pues asuman el reto. Vamos por la terapia, vamos a mejorar, vamos por la terapia, vamos a mejorar. Y les cuento que ustedes tienen una inteligencia que sobrepasa lo normal. Entonces, con mayor razón, vamos a la terapia, vamos a tener el control voluntario de las emociones y vamos a avanzar. Listo, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, éxitos a todas y todos. Gracias por asistir.